Lo económico, ya de lleno, más allá del capítulo Bolivia, más allá de lo que está en ciernes en la discusión en diputados mañana por ley bases y pacto fiscal, más allá del capítulo judicial. En un ratito con Pablo Fernández Blanco vamos a hablar del tema dólar, que otra vez volvió a calentarse la City porteña, con el alza de los dólares efectivamente legales, el contado con liquidación, el MEP arriba de los 1.300 pesos, con una brecha en torno al 45%, la más alta desde febrero de este año, con un Banco Central que tuvo que vender más de 76 millones de dólares de reservas en un mes, junio, donde prácticamente no acumuló reservas, pese a la expectativa de que esto ocurra a propósito de la llegada finalmente de los dólares del agro. Así que con Pablo nos vamos a meter de lleno en ese capítulo y en todo lo que tiene la ley base en términos económicos. Ahora, déjenme decir dos o tres cosas. La primera, había un debate respecto a si el consumo está arriba o está abajo, si despega o no despega la economía. Y hay un debate sobre si la desregulación mejora o no mejora. Bueno, hay claroscuros. En términos del mercado inmobiliario, hoy se dio una contradicción en medio de una caída fuerte de la construcción, de la actividad de la construcción. El mercado está vigoroso. Las ventas en la Ciudad de Buenos Aires de propiedades, el mercado inmobiliario de compraventa de inmuebles, están en el nivel más alto de los últimos 65 meses. Mayo marcó una clara tendencia alcista que ya venía registrando el indicador en marzo y abril. Y si uno ve la perspectiva, la línea, uno encuentra que finalmente hay un mercado que empezó a ser apetecible. Y esto muestra además que efectivamente no solo en consecuencia hay un volver de compraventa de inmuebles, según dijo el Colegio de Escribanos, sino que además, tras el DNU que desreguló el sector, que le sacó el pie de encima, que cambió la ley de alquileres, lo que se disparó fue el alquiler permanente de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense que está en el nivel más alto si uno lo compara con junio del 2012 sobre base 100. Nivel más alto de los últimos 12 años. En cambio, lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, bueno, finalmente terminan perdiendo terreno. Eso que estuvo tan en boga, reemplazando a este en los últimos 2 o 3 años. Con el boom de extranjeros que venía a la Argentina, que estaba a precio de remate, con un dólar que efectivamente era barato, no caro, para el que venía con dólares. Después el dato, en todo caso lo compartimos en un ratito, de compraventa de inmuebles, porque es muy relevante en términos de lo que ha ocurrido. O sea, acá fíjense cómo le sacamos el pie de encima. Lo que quería ser regulado terminó perjudicando a quien querían beneficiar, se despeja el horizonte y finalmente el mercado crece y el mercado tiene más oportunidades de las que había antes. Ahora, después en términos de consumo, la economía está bastante chata y parecería ser que en mayo los datos que empiezan a conocerse y lo que apareció del INDEC no son muy alentadores. El consumo, dijo la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, por caso en mayo bajó 7,7 en términos interanuales, pero perdió 2,2% respecto a abril. Hay caídas en recreación y cultura de más del 42% en mayo. Finalmente, la buena noticia es que junio, que estamos dejando atrás con los fines de semana largos, eso repuntó un poco. El último fin de semana fue muy bueno en buena parte del país. Pero el dato de mayo es muy malo. Indumentaria y calzado, 27% de caída. Transporte y vehículos, 11,3%. Es decir, la foto es mala y la película no es mejor. En términos de consumo estoy hablando. Venta de combustibles cayó el 8%. Combustible. Ahora, nafta premium cayó 21%. Nafta super, 3%. Gasoil común, 9,1, gasoil premium 6,2. Mucha gente se pasó de la nafta premium a la super. Con lo cual también hay morigeración del gasto. Así como se baja del plan de la prepaga, también se está bajando de un consumo de nafta, en todo caso, con mayor octanaje, más sano para el vehículo y demás. Otro de los datos que sorprendió es el de los salarios, porque el título es "Los salarios le ganan a la inflación en abril". Cierto, parcialmente cierto. En el promedio le ganan. Efectivamente subieron poco más del 10% contra el 8,8% de inflación de abril. Ahora, 10,2%. La suba es del 60% acumulada. Inflación desde diciembre, 65%. En promedio están perdiendo todavía. Pero el sector privado registrado le gana 68,5% en promedio. Sector público, 54%, la B de atrás, perdió más de 10 puntos. Ahora, el sector privado no registrado, 39%. Y piensen que del mercado laboral de más de 20 millones de personas, en el mercado formal registrado hay poco más de 6. En el informal hay casi 8.
entre informal, cuenta propista y demás. Con lo cual, efectivamente, ahí viene el peso relativo y ahí podemos explicar el tema del consumo. Probablemente, no lo sé, pero es un dato. Los salarios, incluso en abril, el sector formal recuperó 12% promedio. Ahora, el sector informal y el sector público apenas subieron por arriba del 7,5%. Con lo cual, con la inflación corriendo al 8,8%, hay 2 de los 3 segmentos que volvieron a perder con la inflación. En el promedio, como este subió mucho, paritarias de por medio, la ecuación sigue dando favorable. Quiero matizar esto para decir que hay nuevos ganadores y perdedores, aún dentro de los mismos sectores que uno analice, y que tal vez el frío consumo tenga la explicación en lo que vimos ayer respecto a la distribución más magra del ingreso en la Argentina, y a este indicador que sigue mostrando que todavía la carrera se corre desde atrás en términos de ingresos versus el aumento de precios, que más allá de la tendencia a la baja, todavía tiene un rezago muy importante por recuperar. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches.